En el nombre del Señor. Amén. Hermana Agustina, ¿nos lleva en oración, por favor? Amén. Oremos. Amén. Señor, te damos gracias por Gracias, este Señor. día. Amén. Gracias, Dios mío, por permitirnos un día más. Gracias por tu amor infinito. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos, Amén. esperando, Señor, que tú nos des entendimiento, que nos des sabiduría, que nos Amén. capacite, Señor. Que sea usted tomando el dominio y el control de este estudio que se va a realizar. Amén. Sea usted dándole desenvolvimiento a nuestro hermano pastor para que así nos pueda explicar bien y que nosotros podamos entender. Padre, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bien, como iniciamos el miércoles pasado, estamos hablando sobre los atributos de Dios, Amén. ¿cierto? Y lo dividimos en dos grandes sectores. ¿Cuáles son? Los atributos comunicables y los atributos incomunicables. Ya, perfecto. Los atributos incomunicables. ¿Por qué se catalogan así incomunicables y comunicables? Buena pregunta. el- porque son parte que Dios nos comunica a nosotros y tenemos algunas cosas de la semejanza del Señor y otras Claro, que son solamente de Él. claro. Nosotros, Pero si bien eh, igual tenemos como de todo. claro, de los atributos comunicables, nosotros podemos trabajar o representar en mayor medida que los otros atributos no comunicables, que son características de Dios mismo. ¿Ya? En sí, como dijimos, en estricto rigor, nosotros no tenemos la totalidad de todos los atributos de Dios y tampoco no estamos exentos de todos los atributos de Dios, ¿ya? Pero sí en nosotros se nos reflejan algunos atributos de Dios más que otros, o eh, se nos demanda más ejercer más atributos que otros, ¿ya? Por ejemplo, el amor, la fidelidad, la lealtad, eso se nos demanda que nosotros debemos expresarlo más. La omnipresencia no lo necesitamos, ¿ya? Entonces, eso por eso se llama comunicable, que Dios nos comunica más o nos da más de ese don o de ese atributo de Él nosotros lo reflejamos hacia los demás. El estudio pasado vimos dos, que eran Lo que era. Sabiduría, ya la sabiduría, misericordia. la sabiduría y la misericordia, ¿ya? ¿Y por qué no milagro? No, no, ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a ver otros dos, que es la bondad de Dios y la santidad de Dios, ¿ya? Vamos a ver estos dos atributos. Ya. El primero, la bondad de Dios, está muy de moda por una canción que se le hace poco, la bondad de Dios se llama así, ¿ya? Ahora, ¿qué quiere decir la bondad de Dios? Yo se lo puse ahí en el papelito, como la definición. La bondad de Dios quiere decir que Dios es la norma suprema del bien y todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. ¿Ya? Eso como la bondad, como definición. Él es la norma suprema del bien. ¿Ya? La bondad que nosotros nos hacemos referencia es aquella bondad que se revela en hacer el bien a otros, así como Dios nos hizo bien a nosotros. ¿Ya? Es el atributo o la perfección divina que lo impulsa a obrar con bondad y generosidad para con sus criaturas. ¿Ya? Y ahí nosotros tenemos una cita bíblica que están ahí en el Salmo, le voy a pedir a 1, 2, 3, 4, sí. Salmo 36:6, hermana Agustina. ¿Lo busco aquí o en la Biblia? No, en la Biblia, ahí Salmo puse la cita, no 36. puse el texto, claro. Manayana, Salmo 194:21. Salmo 36 o 136. 36:6. ¿Cómo está el 194? Ah, no, yo no anoté.
Pero 149, ¿no? parece que tuve un lapso de digitación. No, perdón, 104. 104.21. Cierto, no, estaba añadiendo más saldo. Y no añadí uno, añadí 44 más. Ya me busca Mateo 5:45. Hay que corregirla ahí, ponerle el Sí, ya. Para que ya. Entonces, Mana Agustina, Salmo 36:6, Mana Yarna, Salmo 104:21, Yasmín, Mateo 5:45, y yo voy a leer después Hechos 14:17. Ya, Mana Agustina. Amén. Dice así. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Amén. Dice, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Para, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, que el que hace llover sobre los justos e injustos. Y en hecho leemos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Ya? Toda esta actitud que nosotros leímos en en estos cuatro pasajes, habla de que Dios, sin tener la necesidad de darnos provisión, de darnos protección, de darnos el socorro, Él en su bondad, por su atributo, lo hace para justos y para injustos. ¿Ya? Él sin tener la obligación, porque nosotros no tenemos el derecho tampoco de exigirle que Dios haga llover o haga tiempo fructífero, como aquí dice Lucas, no tenemos el derecho de exigirle como creación. ¿Por qué? Porque nosotros como creación nos apartamos de él. Pero él en su bondad lo hace. ¿Ya? Entonces, la bondad es una cualidad de bueno, de excelencia moral, de virtud. La verdadera bondad no existe ningún vestigio de maldad o de corrupción. Es una cualidad positiva, una inclinación natural a hacer el bien, un interés activo en el bienestar de otro. Es algo natural, no es algo que uno se esfuerce a hacer el bien al otro. ¿Ya? En este ejemplo, obviamente, nuestro estándar superior es Dios. ¿Ya? Y la muestra de manera muy diversa para nosotros y para sus criaturas, ¿ya? Y también nos manda a que nosotros lo hagamos así, ¿ya? Manayana, Tito capítulo 3, de versículos 4 al 5. Ya, 3. Sí, Tito 3, versículos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ya. Él, en su bondad, nos llamó al arrepentimiento para acercarnos hacia Él. ¿Ya? Aquí muchas veces en la Biblia no encontramos como la palabra bondad literalmente. La Biblia ocupa otras definiciones que, por ejemplo, bueno. Cuando nosotros leemos bueno en la mayoría en hebreo, que es tov, T-O-H-B, ¿ya? Bueno, se refiere a ese atributo de Dios, a esa cualidad de Dios que es la bondad, ¿ya? En griego, la palabra agatos, a, tos, T-H-O-S, Bueno, A-G-A, entonces verán, A-G-A, tos, T-H-O-S,
se utiliza esa palabra bondad o bueno, ágatos, en relación a un sentido moral o religioso. Cuando ocupa la Biblia ese término o definición en griego, ¿ya? En hebreo se ocupa tov, T-O-H-B, corta. Ahora, en la Biblia nosotros tenemos ciertas declaraciones de Jesús, ¿ya? Ujú. Por ejemplo, Jesús en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 19, dice, perdón, ninguno hay bueno, sino solo Dios, ¿ya? En primera de Juan 1:5 nos dice que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Decir de que Dios es bueno, como dijimos en la definición, que la bondad quiere decir que Dios es la norma suprema del bien, es la norma suprema del bien. Al decir que Dios es bueno, significa que Dios siempre actúa de acuerdo a lo que es correcto, verdadero y bueno. Por ende, es la segunda frase de nuestra definición cuando dice, y todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. Porque Él en su esencia, todo lo que hace, lo hace en base a su bondad, pero también a base de sus otros atributos, de su justicia, su amor, su fidelidad. Entonces, todo lo que Dios hace siempre actúa de acuerdo a lo que es correcto, verdadero y bueno. ¿Ya? La bondad es parte de la naturaleza de Dios. Y Él no puede contradecir a su propia naturaleza. Por eso 1 Juan 1:5 dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. O sea, no hay nada que empañe su carácter. No. ¿Ya? Entonces, Él no puede ir en contra de su naturaleza. Entonces, todo lo que Él hace es base a la bondad. Todo lo que nosotros recibimos, por eso Pablo dice, toda dádiva, todo don perfecto proviene de Dios. Todo bueno proviene de Él porque es su naturaleza. Nosotros nos esforzamos muchas veces de hacer el bien a otro. Y cuando nosotros hacemos el bien a alguien, te corremos el peligro de que ese bien nos infle el pecho. ¿Ya? Hoy por hoy hay una cultura de mucha gente, muchos youtubers, gente que quiere ser conocida, se graba ayudándole a otras personas, ¿ya? En cierta medida está bien porque está ayudando, pero ellos lo hacen con otra retribución de fondo. Parece, Ujú. oh, qué persona más buena. Porque si realmente tienen el recurso y que desea ayudar, ¿cuál es la necesidad de andar mostrando? ¿Ya? Hay otra instancia, sí, de que es bueno mostrar que se está ayudando. Por ejemplo, últimamente las iglesias han sido muy atacadas de que por el tema de los diezmos, que los pastores no ayudan y que aquí. Entonces, cada vez cuando uno pide cooperación, uno tiene que mostrar a dónde va llegando esa cooperación. ¿Para qué? Para ir derribando ese mala propaganda de que la iglesia no ayuda y que los pastores se están quedando con todas las cosas. ¿Ya? Entonces, en cierta medida, cuando yo pido cooperación a un hermano, le mando fotos, le mando reporte, aquí está su cooperación, para que vean que realmente se gastó en lo que se pidió, ¿ya? Pero en otra instancia, como en la popular, de mostrarse a otro porque se esfuerzan para poder ayudar. Y esa ayuda le alimenta a ellos o a nosotros también cuando llevamos un plato de comida, nos sentimos muy buenas personas, nos sentimos muy bien cuando le ayudamos a otra persona cuando tienen necesidades. Pero aquí el tema es que Dios cuando hace algo no lo hace para sentir esa sensación de bienestar. Amén. Él no lo necesita. Él no necesita alimentar su ego, alimentar su autoestima, alimentarnos. Nosotros muchas veces podemos llevarlo en gran parte, un 90% puede ser motivado porque Dios ha puesto en nosotros, pero siempre hay algo, un porcentaje mínimo de un ego, de un bienestar personal, porque siempre está ese bichito en nosotros como humanos de sentirnos bien, de ponernos un pedestal de superioridad moral
Decir, mira, yo hago esto y los otros no lo hacen. Sin mí, esta pobre gente no tendría que comer hoy día. ¿Ya? Entonces, la naturaleza de Dios, en su naturaleza, Él no puede contradecir su propia naturaleza. Él todo lo que hace, lo hace a través de la bondad. Por ejemplo, la santidad, la justicia, son parte de la naturaleza de Dios. ¿Ya? Él no puede hacer nada que sea impío, porque Él es santo, o que sea injusto, porque Él es justo. ¿Ya? Entonces, por ende, Dios es el estándar de todo lo que es bueno. La bondad de Dios, el atributo perfecto de Dios, ese es nuestro estándar, ¿ya? Ahora, el hecho de que Dios sea bueno significa que no tiene nada malo en él. No hay nada malo en él, absolutamente nada. Por ende, sus intenciones y motivaciones son siempre buenas. Él siempre hace lo que es correcto y el resultado de su plan siempre es bueno, ¿ya? Por ejemplo, vamos a leer Génesis 50:20. Quien lo encuentre lo puede leer. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hoy vemos, para mantener en vida a mucho pueblo. Ya. Vosotros pensasteis mal sobre mí, pero Dios lo caminó para algo bueno. ¿Ahí quién está diciendo esa frase? Moisés, No, pero bueno, José, José. Don José. Cuando se encuentra con sus hermanos en Egipto, cuando ya era Egipto. Entonces, él dice, vosotros pensaron mal sobre mí de matarme, de hacer todo esto en su mente, pero Dios tomó todo eso para hacerlo bien. O sea, es fuerte esa frase, hermano, porque decir todo esto, lo que yo pasé, de que me hayan querido matar, de que me vendan como esclavo a otra persona, de que me haga pasado todo esto de estar en la cárcel, de ser perseguido, de ser calumniado por la esposa de un general egipcio, todo esto que ustedes causaron, que fue, y no fueron 2 años, no fueron 5 años de mala racha, podríamos decirlo, que pasó Josué, perdón, José, José, en Egipto, sino que fueron por lo menos en 25 años, por lo menos. Entonces, decir, esos 25 años, cuando yo lo pasé mal, por culpa de ustedes, Dios lo tomó a bien. Era un plan de Dios. Dios lo tornó a bien. Y por eso el salmista dice, el Salmo 105 dice, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Sí. ¿Hasta cuándo? Todas las generaciones. Hasta cuando Cristo venga. ¿Ya? Entonces, todo lo que Dios hizo fue bueno originalmente. Por eso cuando Dios en Génesis está la creación, dice, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno. Y cuando terminó, después de hacer todo, dijo, y vio que era bueno En en gran gran manera. manera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo lo que Él hizo y todo lo que hace es bueno. Entonces, la bondad de Dios se muestra en la ley que Dios le da a Israel. Romanos 7:12. Vamos ahí, Romanos 7:12. Romanos 12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y buenos. Amén. Entonces, muchos dicen, no, si la ley hay que desecharla, la ley que ya no corre para nosotros la ley ya no sirve. No, ojo, la ley lo dio Dios a la nación.
de Israel. Y todo lo que Dios da es bueno. Y Pablo ahí lo reafirma, la ley es santa, es justa y es buena. ¿Por qué? Porque los códigos que tiene son buenos o las instrucciones que da para vivir socialmente son correctas. No, porque nacieron de Dios. Y Dios es justo, por ende su ley es justa. Dios es santo, por ende la ley que Él da es santa. Dios es bueno, es bondadoso, es su atributo, por ende la ley que Dios da a la nación de Israel es buena, porque todo lo que Él hace lo hace en base de sus atributos. ¿Ya? Santiago también en capítulo 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo. Absolutamente todo. Y la ley también descendió de lo alto, que le fue dada a Moisés, ¿ya? Entonces, Dios puede crear solo lo que es bueno, porque Él es completamente bueno. Y de ahí ya no hay partida. Ahora, Yami, busca Habacuc 1:13, hermana Agustina, primera de Juan 1:5. A la teología, un tema bien controversial. No vamos a profundizar, como dije anteriormente, pero sí lo vamos a tocar como un punto para tenerlo como base. Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío, el más justo que él? Ya. Muy limpio eres de ojo para ver el mal, ¿cierto? Primera de Juan 1:5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. En él. Ya habíamos tocado ese pasaje, pero quiero aquí acentuarlo. Hemos dicho de que Dios es bueno y no hay nada malo en él. Por ende, Dios en ninguna manera pudo haber creado el mal. ¿Ya? Es un tema que se habla o se toca ahí en cuanto al pensamiento de teología. Si Dios creó todo, entonces también creó el mal. No, Dios no pudo haber creado el mal porque Él es bueno y no hay sombra de variación en Él. Y como dice ahí Habacuc, no hay en su mente, en sus ojos, nada en su ser malo. Entonces, por ende, nace la pregunta, ¿de dónde sale el mal? Bueno, por el contrario, Dios no crea el mal. Es más, el mal es la ausencia de la bondad de Dios en la persona. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Amén. Ya. Entonces, ¿Dios pudo crear el mal? No. El mal es la ausencia de la bondad de Dios en la persona. Entonces, por ende, es lo que Dios no es. Por su bondad, Dios aborrece el pecado y lo juzgará algún día. ¿Ya? Va a juzgar al pecado y al pecador que hizo el pecado. Lo va a juzgar. Romanos 2:5. Entonces, la voluntad de nuestro buen Dios es que nunca nosotros pequemos. ¿Ya? Santiago 1:13, ¿si alguien lo puede buscar? 13. Está un poquito adelante de primera. Sí, pero estamos en Pedro, Santiago. Ok, Ahí. Santiago, ¿cuánto? 1:13. Tres. 13. Dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni ni él tienta a nadie. Amén. Entonces, es imposible de que Dios haya creado el mal. ¿Ya? Dios no puede ser tentado por el mal. Y ni él tienta a nadie. ¿Ya? Entonces, la bondad de Dios debe llevarnos también una parte práctica a nosotros, porque ya por lo menos entendemos de por qué, qué es lo que es la bondad y cuál es el atributo de Dios o se refleja el carácter de Dios, ¿cierto? Ahora, ¿cómo eso nos afecta a nosotros en nuestra práctica? ¿Ya? Primero,
el poder entender y comprender la bondad de Dios en nuestra vida, eso nos lleva a una verdadera y una correcta gratitud de adoración a nuestro Dios desde nuestra parte hacia Dios, ¿ya? El Salmo 107:1 dice, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Nótese, dice, alabad a Dios porque Él es bueno, punto. No dice, alabe a Dios porque Dios le respondió la petición a la hermana Agustina. Alabe a Dios porque le sanó a la pastora Yamil. Alabe a Dios porque le hizo... No. Alabe a Dios porque eres bueno. Punto. ¿Ya? Y eso nos lleva a la base de que, o sea, una correcta comprensión de lo que es Dios, de su bondad, de su generosidad, nos lleva a una correcta gratitud de adoración hacia Él. ¿Ya? Entonces, sin embargo, la gente por naturaleza no quiere seguir o dar gracias a Dios. Juan 3:19, ¿qué es lo que dice? Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación que vino al mundo. ¿Ya? Entonces, y también en el Antiguo Testamento nosotros podemos leer que los israelitas rechazaron repetidamente, sistemáticamente, la buena ley de Dios, ¿ya? Y olvidaron su bondad para con ellos y les fueron infieles una y otra vez. El salmista nuevamente vuelve a decir, dice, Salmo 78:11 dice, se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que le había mostrado. Se olvida, y el hombre muy olvidadizo en esa parte. Se nos olvida la bondad de Dios. Y cómo nosotros reflejamos o pensamos que es la bondad de Dios a cosas tangibles. Cuando estuvo nuestro Señor aquí en la tierra, los fariseos le demandaron señal para creer. ¿Sí o no? Muestra una señal y te vamos a creer. Claro, una señal tangible, una señal que me beneficia a mí en esta época terrenalmente. Una enfermedad, situación económica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nosotros queremos demandar una señal para demostrar a Dios si eres realmente bueno, responde mi petición. No, ahí estamos como chantajeando al Señor, porque Él es su atributo, Él es bueno por esencia, no tiene que demostrar que eres bueno. Nosotros sí tenemos que demostrar que somos buenos o ejercitar ese atributo en nosotros, porque se nos olvida, porque nosotros somos como de esa parte, en la parte del ser humano, que ocupamos los atributos o nuestros beneficios, o sea, nuestras habilidades para nuestro propio beneficio, ¿ya? Y en la bondad de Dios o lo bueno de Dios nos lleva a todo lo contrario. Lo bueno de Dios y la bondad de Dios lo llevó a despojarse de su propia gloria para poder morir por nosotros, ¿ya? Entonces, finalmente, la bondad de Dios se ve en su plan de redención por el pecado. El Evangelio es la buena noticia, ¿cierto? En su bondad, Dios envió a su Hijo para que Él, para el sacrificio perfecto e intachable, para que pudiéramos ser perdonados por nuestros pecados. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice el apóstol Pedro. Y Pablo en Romanos 2:4 dice, y la bondad de Dios que te lleva al arrepentimiento. La bondad de Dios en nosotros, al ver la bondad, como vimos el miércoles pasado, la misericordia de Dios, nos lleva al arrepentimiento, a ver cómo este Dios tan bueno y tan misericordioso nos da de su buena dádiva a nosotros que somos tan faltos y pecadores. ¿Ya? Entonces, cuando Jesús hace esa declaración, dice, ninguno hay bueno, sino solo Dios.
está afirmando que solo hay uno que es completamente y verdaderamente bueno, que es Dios. Este buen Dios nos invita a buscarlo y a gustar y ver que es bueno el Señor, ¿ya? Entonces, la bondad de Dios, como dice el salmista, el Salmo 34:8 dice, gustar y ver que es bueno Dios, dichoso el hombre que confía en él, ¿ya? Ahora, este atributo es comunicable de Dios para nosotros. Por ende, Dios espera que nosotros también avancemos nuestra bondad hacia el prójimo, en hacer el bien. Nos vamos a esforzar, sí, hay que esforzarnos. Dios nos esfuerza por ser bueno, Dios nos esfuerza por ser bondadoso, pero nosotros sí. Lo que nosotros debemos cuidar es ese bichito de vanagloria que nos lleve a hacer cosas buenas para nuestro ego. No lo podemos hacer así. Todo lo que nosotros hagamos, que nos podemos ayudar a alguien en lo que sea, sea para la gloria y honra de Dios. Amén. Ya. ¿Hasta aquí alguna consulta, duda sobre este atributo de Dios? ¿No? Todo bien. Perfecto. Ahora vamos a la santidad de Dios. ¿Vamos? Ya. Entonces vamos con la santidad de Dios. La santidad de Dios es ante todo aquella perfección divina por la cual es absolutamente distinto a todas sus criaturas y elevado por encima de ellas en infinita majestad. Eso como una introducción. También, al leer y ver este concepto de la santidad de Dios a través de la Biblia, se hace difícil de que sea una invención de hombre este Dios. La santidad como concepto solamente puede nacer en una persona que es, o en alguien que es realmente santo. Todos los otros dioses que se han creado o se han inventado a través de las religiones de todo el mundo carecen de esta cualidad, por esencia, carecen. Pueden tener algunos destellos así como de heroísmo, de valentía, pero no es algo permanente, como nosotros podemos ver en este atributo de Dios a lo largo de toda la Biblia. Entonces, por ende, teniendo en cuenta este atributo y lo importante y lo trascendental que es imposible que esto nazca de una mente finita y que no es santa por sí sola, como es el ser humano, sino que nace de alguien que es realmente santo, ¿ya? Por ejemplo, vamos, Pastora Yasmín, Éxodo 15:11, hermana Yarna, Isaías 57:15. Éxodo 15:11, Isaías 57:15. Hermana Agustina, por mientras busque Job 34:10. Éxodo 57. 15:11, 57:15. Sí, bueno, ahí por eso le pasé la hojita. Ya. 15:11 y 57, sí, y 57:15. Éxodo. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Job cuánto? Dice, Job 34:10. ¿Ya? Pero detengamos ahí. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Magnífico en santidad. Ese atributo de la santidad, si usted puede leer algunos libros de mitología y de los dioses o de la cultura antigua, como la Mesopotamia o cualquiera, la babilónica, en ninguno se le atribuye a sus dioses que es santo. Como digo, a través de los relatos pues, se pueden ver como ciertas chispezas de santidad o chispeza, pues, luz, chispa. No, no del Gary Medel, no, es chispeza de luz, ¿ya?
destellos, claro, lo mismo. Pero en cuanto a Dios, a Jehová, Él es magnífico en santidad. Por eso se diferencia entre todos los dioses que se habían inventado. Isaías. Dice, porque así dijo, alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Es tan diferenciadora esta cualidad, este atributo de Dios, que Él es santo, su nombre es santo y Él habita en la santidad. ¿Ya? Ahora, en segundo lugar, también denota que Dios es libre de cualquier impureza moral. La bondad de Dios como atributo nos deja ver de que Él es libre de cualquier acción mala, ¿ya? De cualquier acción mala. Pensamiento, entonces todo lo que Él hace o dice es bueno. Aquí, en este punto, en la santidad, Él es libre de cualquier impureza moral, de pecado, por ende, moralmente perfecto. Entonces, como nosotros decimos, no, este hizo esto, tiene un doble sentido, por algo hizo esto. No, este no da punta sin hilo. No sé si conoces esa frase acá, hermana Agustina, no da punta sin hilo. Si hace un favor es porque algo va a pedir. Si esta ayuda, no, este tiene una doble intención. Ya, Dios no es así. ¿Por qué? Porque hay una doble moral en el ser humano. Muchas veces nosotros actuamos según para beneficio. No voy a, por ejemplo, voy a ayudar a tal pastor porque él tiene buenos contactos y me puede ayudar y yo le puedo pedir un favor. Entonces, voy a hacer esto. Dios no es así. Ya su santidad le impide, él es perfecto y tiene pureza moral, no tiene doble moral. Entonces, en la presencia de Dios Santo, el hombre siente su pecado muy profundamente. Una traducción con doble sentido. Ya, con doble sentido también. ¿Ya? Por eso ahí Job 34:10. Dice, por tanto, varones de inteligencia, oíme, lejos este de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Amén. Lejos esté de Dios. Entonces, cuando nosotros, si hay algo que eh, nos contrasta cuando estamos ante la presencia de Dios y sentimos nuestra condición pecaminosa, es su santidad. Este perfecto estado de santidad. ¿Ya? Ahora, dentro de la Biblia, nosotros encontramos que este atributo se repite 3 veces: santo, santo, santo. ¿Ya? No hay otro atributo que se diga eterno, 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 amor, 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 o bondad, bondad, bondad. No hay otro atributo. ¿Ya? Y en la Biblia nosotros encontramos 2 veces este atributo, o esta repetición. Claro, Isaías 6:3, ya, hermana Agustina, Apocalipsis 4:8. ¿Ya? Esta expresión de hacer 3 veces santo, el trisagio que se le denomina, aparece 2 veces en la Biblia. Uno en el Antiguo Testamento y el otro en el Nuevo Testamento. ¿Ya? ¿Y tiene Isaías? Ya, léalo. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Hermana Agustina. Amén. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Entonces, aquí encontramos en estos 2 pasajes la frase que es hablada o cantada por las criaturas celestiales. Santo, santo, santo. Y en ambas ocasiones ocurre en la visión de un hombre que fue transportado hasta el trono de Dios. ¿Ya? Primero, el profeta Isaías y luego el apóstol Juan.
Antes de abordar las tres repeticiones de la santidad de Dios, es importante entender lo que significa exactamente la santidad de Dios. Se le apagó ¿ya? Ya. Entendamos entonces, veamos un poquito la santidad de Dios. La santidad de Dios es es algo bien difícil de explicar de todos los atributos de Dios, en parte porque es uno de los atributos esenciales de que en esencia de lo que es la santidad de Dios nos es compartido con el hombre. Nosotros somos santos y somos llamados a vivir santificación, pero en la esencia pura de la palabra santidad nosotros no la tenemos, ¿ya? Entonces, por ende, es muy difícil poder explicar o entender en palabras humanas lo que es y entender en nuestra mente lo que es la santidad de Dios, ¿ya? Nosotros sí podemos comprender el amor cuando alguien nos ama, cuando nosotros tenemos amor por nuestros hijos, por nuestros amigos, nuestros parientes, expresamos ese grado de amor, no al mismo nivel que lo expresa y lo vive Dios, pero en cuanto a la santidad, no, porque nosotros podemos tener como destello de santidad, de vivir una vida santa, pero que al poco tiempo, a los pocos minutos se puede estropear, ¿ya? Entonces, por ende, es muy difícil que nosotros podamos entender. Nosotros somos creados a la imagen de Dios y compartimos muchos de sus atributos, en una escala obviamente mucho menor, ¿ya? Pero algunos de los atributos de Dios nunca serán compartidos para sus creaciones. La santidad de Dios es lo que lo separa a Él de todos los demás seres, como hablamos anteriormente, lo que hace que Él esté separado o sea distinto de todos los demás. La santidad de Dios es más que su solo perfección o pureza sin pecado, que nosotros lo podemos, para poder entender cómo es la santidad de Dios, es como vivir sin pecado. Y ya nosotros decir esa frase de vivir sin pecado, para nosotros es difícil, y es complicado. ¿Ya? Entonces, desde ahí ya hay una gran diferencia entre la santidad de Dios, porque Él es santo, y nosotros esforzarnos en la santificación. Es una gran diferencia. ¿Ya? La santidad de Dios es la esencia misma de Dios, es su trascendencia. La santidad de Dios personifica el misterio de su majestuosidad y nos hace mirarlo con asombro mientras comenzamos a comprender solo un poco de su majestad. Por eso estas dos visiones, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, son esenciales para poder entender o dar un vistazo de la santidad de Dios cuando Él dice que Él habita en santidad. ¿Ya? El profeta Isaías fue testigo presencial de la santidad de Dios en su visión descrita en Isaías capítulo 6. ¿Ya? Aunque Isaías era un profeta de Dios, un hombre justo, su reacción ante la visión de la santidad fue sentirse consciente de su propia maldad. ¿Quién tiene Isaías 6, versículo 1? Seis, Sí, de- seis. versículo 1 en adelante. Dice, en el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaba el templo. Por encima de él habían serafines. Espere, vamos a ir como viendo el pasaje, ¿ya? Ya. Y sus faldas llenaban el templo. Antiguamente, la majestad del rey o la riqueza o la pomposidad del rey de su reino se traducía en en su vestuario. Entre más larga o su falda o su túnica era más larga, se dice que como que el rey tenía mucha riqueza, ¿ya? Y aquí está diciendo que la falda de Jehová llenaban el templo. O sea, la majestad de este rey era imponente. De hecho, si la falda del rey llenaba el templo, nadie podía estar pisando la falda.
Se sigue usando la realeza para los vestidos de novia de las Claro, princesas. entre más largo, más ostentoso un significado más de realeza tiene ese, ese vestido. ¿Ya? Hermana, siga leyendo, hermana Agustina. Dice el 2. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Sigo. Sí, Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ya. Dígame. Ellos estaban en presencia de la santidad, de cómo la majestuosidad de Dios cubría la falda de Dios, cubría todo el templo. Estos seres que estaban cerca de Dios tendrían que estar volando para no pisar el vestido del rey, de la majestad. Pero con dos cubrían su cara por la santidad y cubrían sus pies y los dos volaban para cubrir su, como entre comillas, imperfección ante los seres vivientes, los seres espirituales que están en la presencia de Dios son seres perfectos. Pero en comparación a lo que es Dios mismo en su santidad, son imperfectos. Ah, Es algo tremendo. Nosotros leemos aquí en esa frase, santo, santo, santo. Pero dice que uno al otro se daban voces, santo, santo, santo. Y los quiciales, o sea, el marco de las puertas temblaban. Entonces nos está diciendo santo, santo, santo. ¿No? O sea, era como con potencia, como que sacaban de sus pechos de decir santo, santo, santo como, Jehová de los ejércitos. Como como que, los dominicanos. claro, así, como pentecostales de huesos colorados. ¿Ya? Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Y todas ya, sigue, hermano Agustina. Dice, entonces dije, ay de mí, que soy hombre muertos, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová, Dios, Jehová de los ejércitos. Amén. Desde el capítulo 1 de Isaías hasta el capítulo 5 encontramos varios ay que del profeta hace a las naciones. Ay de los que hacen esto, ay de los borrachos, ay de allá, ay de aquí, ay de otro lado. Pero aquí cuando Isaías se enfrenta a la Trinidad en pleno y a la santidad de Dios, él se tiene que mirar a sí mismo. Ay de mí, ay de mí. Eso es lo que hace la santidad de Dios. Si nosotros hablamos de santidad o hablamos que vivimos, estamos trabajando en la santidad, pero no nos hace mirarnos de nuestra falencia, de nuestro pecado, estamos mirando cualquier otra cosa, pero no es la santidad de Dios. Porque la santidad de Dios nos hace vernos nosotros hombres muertos. Porque Isaías vio al rey, pero nosotros tenemos una ventaja mayor que Isaías, que una persona de la Trinidad mora en nosotros. Y eso yo creo que Isaías daría la vida por poder vivir, sentir a una persona de la Trinidad dentro de él. Él lo pudo ver y fue terrible para él. Sigamos. Dice, y, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido y tomando del altar con una tenaza y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Amén. Amén. Miren lo terrible, hermano. Aquí muchos comentaristas dicen que el hecho de que el ángel quemó la lengua de Isaías fue real. Imagínese usted sentir para quedar purificado que su lengua se achicharre,
sentir ese que la lengua se está quemando y el olor a carne para quedar limpio. Nosotros tenemos, nuevamente decir, yo creo que Isaías daría lo que sea por vivir lo que nosotros lo que vivimos en el tiempo de la gracia. Lo que él vivió porque se acercó hacia la Trinidad fue traumático. Ver su propia condición, ver la santidad de Dios, ver que un ángel toma un carbón ardiendo en una tenaza y se lo introduce en la boca, vivir todo eso es traumático por el simple hecho de acercarse a la presencia de Dios. Mm. Nosotros no necesitamos un carbón que nos limpie. La sangre de Cristo limpió nuestro pecado. Porque el fin del carbón era de que le dice, aquí tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Eso lo hizo la sangre de Cristo en nosotros. Y nosotros tenemos libre acceso para entrar en la presencia de Dios. Y muchas veces no miramos o no tomamos el peso a lo que eso significa de entrar en la santidad de Dios, ante el trono de Dios, ante la majestad de Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando cerramos los ojos, aunque parezca algo simple, eso es lo que nosotros hacemos por fe. Entramos en la presencia de Dios mismo. Entonces, la reverencia, hasta ahí nomás la lectura, hermana Agustina. Entonces, la reverencia mostrada a Dios por los ángeles debe recordarnos nosotros nuestro propio atrevimiento cuando llegamos de forma apresurada, irreverente e imprudente a la presencia de Dios. Por ejemplo, cuando a todos nos ha pasado en la mañana, salimos apurados, más rápido que la Fórmula 1. O si no logro hacerme acotarse. Cuando yo me acuerdo cuando yo me levanto. Claro. Entonces eso, Gabriel. Mira. sí. Entonces eso es, en cierta medida, Dios, la bondad de Dios, la bondad y la misericordia de Dios nos entiende, nos cubre frente a esa falta de respeto. Para ver la solemnidad que nos presenta este pasaje, ¿ya? Esto lo vemos aquí en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 4, en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Lo que vio Juan en Apocalipsis capítulo 4 es similar a lo que vio Isaías. Y aquí no podemos decir que Isaías o Juan, Isaías se conocían pasando información. ¿Ya? Aquí nosotros podemos leer nuevamente que estaban los seres vivientes alrededor del trono de Dios diciendo, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. Manayana lea del 1 en adelante. Dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí que un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y de aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe, de cornalina. Y alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y en el trono salían relámpagos y truenos y voces delante del trono. Ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había uno con, como un mar de vidrio semejante al cristal. Junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante al león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro semejante a un águila volando.
y los cuatro seres vivientes, y cada uno sus 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra en acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante de él y sentado en el trono adoraban al que vive por los siglos de los siglos y echaban sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Amén. ¿Vieron la majestad de la descripción de aquí de Juan ante el trono de Dios? Ante la majestad de lo que él vio, lo que expresó, experimenció. Es interesante la reacción de Juan ante la visión de Dios en su trono es diferente de Isaías. No hay un registro de Juan cayendo en terror y la conciencia de su propio estado pecaminoso. Es interesante ese punto. ¿Por qué razón será eso? ¿Por qué razón no vieron la misma majestad, las mismas expresiones, pero uno cayó en terror y en asombro y vio su pecado? En cambio, Juan vio la misma majestad, pero no cayó en terror y no vio, contrastó su pecado. ¿Por qué será esa diferencia entre los dos? Vayamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo en todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Ya, ahí. Lo que pasa es que aquí ocurrió un hecho importante que nos abarca a todos nosotros. Juan tenía, y nosotros tenemos la ventaja que Isaías no tiene ni tuvo, pero anheló verla, a Cristo resucitado. Juan estuvo delante del trono, pero no necesitó que un serafín o un arcángel o cualquier uno de los 24 seres vivientes sacara fuego, carbón del medio para quemar el pecado de Juan. ¿Por qué razón? Eso ya lo vi. Porque Jesús lo había hecho. Ya había resucitado, ya había pagado por el pecado de Juan. Entonces él estaba en la presencia de Dios sin pecado. Y así nosotros vamos a estar en la presencia de Dios. Entonces Juan se centra en la visión de Cristo y este Cristo resucitado al inicio de su visión, al inicio de todo esto. Entonces, por ende Cristo había colocado la mano sobre Juan y le había dicho que no tuviera temor. ¿Se acuerda que cuando cayó, lo levantó? No tenga temor. De la misma forma nosotros podemos aproximarnos al trono de la gracia porque la mano de Cristo está sobre nosotros. ¿Se acuerda que hace poquito hablábamos de esta majestad de Isaías y ver y sin temor y nosotros, Señor, en oración y boom, partimos como esa irreverencia? ¿Por qué no hemos sido consumidos? Porque la sangre de Cristo está en nosotros. La gracia de Dios está en nosotros. Vamos a tener el temor de ver esa gloriosa imagen como la tuvo Juan, pero no vamos a caer en terror como lo tuvo Isaías. Ahora, eso no quiere decir que nosotros seamos irreverentes ante la majestad de Dios.
No, eso nos lleva a un corazón aún más compungido por la gracia y la bondad de Dios de habernos limpiado del pecado. ¿Se entiende? Son dos visiones, la misma experiencia, pero de los autores reaccionaron distintos. ¿Por qué? Porque uno estaba antes de la crucifixión de Cristo y la resurrección, y el otro tuvo después de la crucifixión y la resurrección de Cristo. Y eso lo cambia todo. Amén. Ahora, ¿por qué aparece este trisagio? Que lo que es santo, santo, santo. La repetición de esta palabra. Esta es una expresión de 3 veces, es muy común entre los judíos, ¿ya? Es algo muy, muy común. Los judíos son representados por el profeta mientras dicen templo de Jehová. Vamos a Jeremías 7:4. Jeremías 7:4. Van allá, no busco esa. Van a Agustina, Jeremías 22:29. Y ya Ezequiel 21:27. Dice, no fiéis en las palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Es este. Ya. Ese es Jeremías 22:29. No sé, Jeremías 7:4. 27:4. Ya. Mana Agustina 22:29 Jeremías y ya Ezequiel 21:27. 22, 22. Ajá. Ah, dice, tierra, 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 oye palabra de Jehová. Ya. Yami. Arruina, 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 lo reduciré, y esto no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Ya. Eh, Ocupan el mismo tema que tratan de acentuar una conducta ya como arraigada en las personas. Por ejemplo, lo que leyó la hermana Yanna, Jeremías 7:4, dice 3 veces templo de Jehová, expresando su intensa confianza en su propia adoración, aun cuando era hipócrita y corrupta. ¿Ya? Ellos decían, templo de Jehová, como que toda su vida giraba en torno al templo, a la adoración de Dios, y con eso es como que se justificaba, ¿no? Yo lo que hago toda mi vida gira el templo de Dios, lo que muchos hoy por hoy dicen, no, yo amo a Dios, yo sigo a Dios, sana doctrina, pero en la práctica es muy diferente. Entonces ellos se escudaban, no, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, en la adoración, en su propia adoración, pero aún así eran hipócritas y corruptos. Entonces, repetir 3 veces es acentuar una conducta arraigada en la persona, que ya es como es de su esencia, su carácter. ¿Ya? Entonces, por tanto, cuando los ángeles alrededor del trono llaman o gritan uno a otro, santo, 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 ellos están expresando con fuerza y pasión la verdad de la suprema santidad de Dios. Esa característica esencial que expresa su asombrosa y majestuosa naturaleza. ¿Ya? Ahora, adicionalmente, el trisagio, santo, 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 expresa la naturaleza trina de Dios. Las 3 personas de la divinidad, cada una igual en santidad y en majestad. ¿Ya? Jesucristo es el santo que no vio o no vería corrupción en la tumba, sino que resucitaría para ser exaltado a la diestra de Dios Padre. Jesús es santo y justo, habla Lucas en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 14, cuya muerte en la cruz nos permite estar confiados ante el trono de Dios santo que es nuestro Señor. Y la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, por su nombre mismo denota la importancia. Espíritu Santo. ¿Ya? La importancia de la santidad en la esencia divina en la tercera persona de la Trinidad.
Se nos dice en el Antiguo Testamento, Dios, Jehová es santo, 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 santo. Se nos dice en el Nuevo Testamento que Jesús es el santo de Israel, que no vería corrupción, y se nos habla de la tercera persona de santidad, que es santo, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, estas dos visiones de los ángeles alrededor del trono clamando santo, 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 indica claramente que Dios es el mismo en ambos testamentos. ¿Ya? Muchas veces nosotros pensamos que el Dios del Antiguo Testamento como un Dios de ira, versus al Dios del Nuevo Testamento que es un Dios amoroso. Pero Isaías y Juan presentan un cuadro unificado de nuestro santo, majestuoso y asombroso Dios que no cambia, que es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, como dice el apóstol Santiago, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La santidad de Dios es eterna porque Él es eterno. Ahora, esa santidad podemos terminar con el siguiente pasaje, lo cual yo encuentro que es uno de los pasajes más desafiantes para nosotros. Primera de Pedro 1:15. Si alguien lo puede buscar. Primera de Pedro 1:15. Está cerquita de Apocalipsis, estábamos recién. Primera de Pedro 1:15 en 1:15. adelante. Sino, sino como aquel que os llamó santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Yo encuentro que este pasaje es uno de los más desafiantes para nosotros. Y cuando a mí me toca leerlo por devocional o por mi lectura diaria, trato de leerlo bien rápido, cosa que no haga mella no afecte mucho en mi conciencia. Porque mire el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. O sea, no en cuando están en el culto, llegan aquí, oh, qué lindo, sí, Señor, siento tu presencia. No, no en el culto, en vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducido en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, La vida. toda la vida. Desde que Cristo nos llamó hasta que cuando Cristo nos llame a su presencia. Debemos de vivir en santidad. Que el Señor nos ayude, ¿ya? Para poder vivir estos dos atributos, poder reflejarnos, que el Dios nos comunica, que nos llama a vivir en santificación, nos ayude a vivir acorde a lo que ahora ya sabemos, porque ahora lo que sabemos se nos va a demandar, ¿ya? Amén. Así que vamos a orar para poner términos. Manayarna, por favor. Padre Dios, ante tu presencia a través de ti, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, donde aprendemos tu atributo, Señor. Amén. ¿Cómo podríamos, Dios mío, llegar a comprenderte, Dios mío, si no sabemos nada de ti, Señor? Y no dimensionamos lo grande que tú eres, Señor, y a través de estos estudios podemos ir, Dios mío, en nuestra mente que es frágil, Señor, Padre, que es pequeña, comparada a la grandeza de tu gloria, poder entender un poco, Dios mío, más de Amén. lo que eres tú, Señor. Gracias. Ayúdanos a entender, Dios mío, con amor, pero con temor también, Señor. Amén. Lo grandioso que eres tú, Señor,
lo majestuoso que eres tú, Señor. Así es, mi Dios. Nada se compara a ti, Señor. Sí, sí. Dios mío, nada, nada, nada tiene, Dios mío, la majestad que tú tienes, Señor. Así es, mi Gracias Dios. por hacernos entender, Dios mío, Amén. que tú vives en divinidad, Señor, y que nosotros somos solamente criaturas, Dios mío, amadas por un Dios perfecto, Amén. Sí, Señor. siendo imperfectos, Señor. Pero tú eres quien nos ayuda, Señor, y quisiste acercarnos a ti, Así Señor, es, sí. porque no hubiésemos podido de otra manera. Así es, mi Dios. Muchas gracias por tu plan Bendita maravilloso de misericordia. salvación. Muchas gracias por tu majestad y tu piedad y tu bondad, Señor, Amén. que es eterna, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Te dejamos esta oración a través de tu Jesús. Amén. Amén.